A iniciar entonces la clase del día de la fecha. Muy buenos días para todos. Les voy a pedir, como siempre, que silenciemos todos los micrófonos y cualquier pregunta que quieran hacer, no hay problema, lo habilitan, me la hacen y si no, lo escriben por el chat y vamos contestando las preguntas o lo que no quede claro, se vuelve a explicar. Bien, vamos a continuar entonces con el tema de funciones, que ya habíamos comenzado el miércoles pasado. Vamos a continuar estudiando algunos tipos de funciones más, algunas propiedades que cumplen determinadas funciones y que van a recibir un nombre en particular. Y para terminar, que no lo vamos a hacer seguramente en el día de hoy, vamos a terminar con el estudio de las funciones sinusoidales. Pero repito, eso no lo vamos a llegar en el día de la clase de hoy. Ustedes saben que mañana no hay clases, mañana sí es asueto, por lo tanto recién nos estaríamos viendo el próximo miércoles a las 7:30 nuevamente. Bien, vamos a continuar entonces con el estudio de funciones y hoy vamos a ver en particular algunos tipos de funciones denominadas funciones especiales. Y ya van a ver por qué reciben este nombre algunas funciones. Porque tienen particularidades, valga la redundancia, como dice el nombre, particularidades especiales en su representación gráfica. Y la primera función especial que vamos a ver es la función signo. La función signo. ¿Y cómo se define la función signo? La función signo se define como el cociente entre el valor absoluto de x sobre x. Si yo tuviera que representar gráficamente este tipo de función, en primer lugar tendría que hablar de su dominio para luego poder encontrar su imagen y representarla gráficamente en un sistema de ejes cartesianos. Entonces, si yo quiero hallar el dominio de esta función, signo, que repito se define como el cociente entre el valor absoluto de x sobre x, quiero hallar su dominio, vemos que para poder graficar esta función, evidentemente hay una restricción en el dominio. Esa función no está definida para cualquier número real. Está definida para todo número real, exceptuando ¿quién? ¿Exceptuando quién? Cero. El cero. El cero. Perfecto, exceptuando el cero. Porque fíjense que si yo le daría a x el valor 0, me quedaría 0 sobre 0, que no está definido, es una indeterminación 0 sobre 0. Por lo tanto, podemos decir que el dominio de esta función son todos los números reales, exceptuando el 0. Cuando coloco ese elemento entre llave, me está indicando que únicamente está excluido ese número. Por lo tanto, entonces, el dominio de esa función son todos los reales menos el 0. Y el conjunto imagen. Bueno, vamos a ver cuál es el conjunto imagen luego de representar gráficamente esta función. Entonces, si representamos gráficamente en un sistema de ejes cartesianos ortogonales esta función, vemos entonces que no está definida para 0, pero sí está definida para cualquier otro número real. Pero ¿qué pasa? Si yo le doy cualquier número real positivo a x en el dominio, ¿cuánto vale su imagen para cualquier real positivo? ¿Cuánto vale la imagen? ¿Alguien se da cuenta? 1 y 1. Perfecto. La imagen va a ser 1 para cualquier número real positivo que yo le dé a x, con seguridad que la imagen siempre va a ser 1, porque voy a estar dividiendo dos números iguales y positivos. Por lo tanto, para cualquier número real positivo, el conjunto imagen, en ese caso va a ser el número 1. Pero, ¿qué pasa sobre 0
tengo que dejar un circulito abierto porque dijimos que no existe el valor de función para cuando x toma el valor 0. Por lo tanto, entonces, para cualquier número real positivo, la imagen es siempre 1 positivo, porque estoy dividiendo dos números positivos iguales. Ahora, si yo le doy a x números reales negativos, ¿cuál es la imagen para cualquier número real negativo? Menos 1. Menos 1, correcto. Porque fíjense que también voy a estar dividiendo dos números iguales en valor absoluto. Por ejemplo, si yo digo, le doy el valor menos 8, al reemplazar el valor absoluto de menos 8 es 8, pero dividido menos 8, que es el valor que le di a x, más dividido menos me va a quedar menos. Divido dos números iguales en valor absoluto, por eso el cociente es 1, pero más dividido menos me queda menos. Por lo tanto, entonces, para cualquier número real negativo, la imagen es menos 1. Y esta es la gráfica siempre con el círculo abierto sobre 0, porque para 0 no está definida la función, 0 no forma parte del dominio. Esta es entonces la representación gráfica de la función sigma. Es una función especial por ser una función particular en su gráfica. Fíjense que está compuesta por dos rectas constantes. Para reales positivos la imagen es 1, para reales negativos es menos 1. Por lo tanto, el conjunto imagen está formado únicamente por los elementos menos 1 y 1. Y fíjense que lo coloqué entre llaves. No coloqué ni entre paréntesis ni entre corchetes porque no es un intervalo el conjunto imagen. Simplemente son dos valores, el menos 1 y el 1. Cuando coloco entre llaves, significa que lo que está entre llaves son elementos, no es un intervalo. Por eso entonces el conjunto imagen está colocado de esa manera. Y esta entonces es la representación de la función sigma. Muy bien. Vamos a ver otra función particular que ya aparecía en el numerador de esta función, y es la función valor absoluto. Vamos también a ver su gráfica y su conjunto dominio e imagen. Vamos a ver entonces ahora la función valor absoluto. ¿Y cómo se define la función absoluto? ¿Cómo se la reconoce? Bueno, y como una función de x igual, y cuando yo coloco a la variable, esto ya lo saben porque hemos visto las propiedades del valor absoluto, cuando coloco entonces la variable independiente entre barras verticales se lee valor absoluto. Quiero graficar entonces ahora esta función denominada valor absoluto. Muy bien, fíjense que si yo grafico esta función, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio para esta función? Todos los A ver, reales. ¿cómo? Los números reales. Todos los reales, muy bien, porque Todos los existe el valor absoluto de cualquier número real. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los números reales. Existe el valor absoluto de cualquier número real. ¿Y el conjunto imagen? Bueno, vamos a ver cuál es el conjunto imagen luego de representar gráficamente esta función. Muy bien, si le damos 0 a x, el valor absoluto de 0 es 0. Por lo tanto, ya tengo el centro de coordenadas, es un punto de la función. Si le doy a x cualquier número real positivo, su imagen también existe y va a ser el mismo número real positivo. ¿Qué quiero decir esto? Si le doy 1, es 1. Si le doy... ¿Cómo? Los dos. Por favor, cerramos los micrófonos. Gracias. Cerramos los micrófonos.
Goteri, Bóveda, cierren sus micrófonos, por favor. López, porque se acopla mucho, por favor. Les decía entonces que si le doy a X cualquier número real positivo, su valor absoluto va a ser el mismo número positivo. Por lo tanto, si le doy 1 es 1, si le doy 100 es 100, si le doy 2500, 2500. Por lo tanto, si represento algunos números, vamos a ver que la gráfica no es otra cosa que un segmento de recta donde el valor que toma el dominio es el mismo valor que toma la imagen. Por lo tanto, entonces, para los reales positivos tenemos el segmento de recta, cuya pendiente, fíjense, está a 45 grados. ¿Por qué? Y porque es una recta bisectriz de ese ángulo recto. Esta recta, cuando el valor del dominio es igual a la imagen, también se conoce, si lo represento como una función lineal, la función identidad. ¿Y por qué función identidad? Y porque el valor del dominio es igual al valor de la imagen. Por eso también la recta o función lineal igual a X se llama función identidad, porque el valor del dominio es el mismo de la imagen. Entonces, este segmento de recta que está representando el valor absoluto de los reales positivos corresponde también a la función identidad. Si le doy ahora números reales negativos, su imagen va a ser el valor absoluto, ese número negativo que es siempre positivo. Por lo tanto, para menos 1 también va a ser 1, para menos 2 también va a ser 2, y así sucesivamente. Los puntos van a quedar alineados también sobre un segmento de recta que también es una bisectriz de este ángulo recto en el segundo cuadrante, donde en este caso la pendiente de la recta es negativa, porque ¿se acuerdan cuando estudiamos función lineal? Cuando la recta va del segundo al cuarto cuadrante es de pendiente negativa. Si esta era la función identidad igual a X, esta recta es igual a menos X, porque obviamente para el valor del dominio cambia el signo de su imagen, pendiente negativa. Igual a X igual a menos X. Esta B corta o estos dos segmentos de recta cuyo vértice en este caso es el origen de coordenada, es lo que representa justamente la gráfica de la función valor absoluto. Si yo escribo ahora su imagen o el conjunto imagen para esta función, vemos evidentemente que el conjunto imagen lo constituyen únicamente los reales positivos y el cero. Por lo tanto, entonces, si escribo el conjunto imagen, puedo escribirlo de esta manera: reales positivos y el cero. Puedo escribirlo de esa manera o bien como un intervalo donde evidentemente va cerrado en cero, porque la imagen de cero es cero, y a los reales infinitos. Por lo tanto, escribir de esta manera el conjunto imagen reales positivos y el cero da lo mismo que escriba como el intervalo que va desde cero a infinito. Cerrado en cero porque cero forma parte del conjunto imagen. Fíjense que así como yo representé el valor absoluto de X, puedo representar también cualquier expresión de función en valor absoluto. Y, por ejemplo, si yo quisiera representar la función valor absoluto X menos 2, va a seguir siendo también la gráfica, una B corta, es decir, dos segmentos de rectas que van a cortarse en un vértice. Pero ¿dónde va a estar en este caso el vértice de esa B corta? Justamente en el término independiente que acompaña
a la variable que está en valor absoluto. Fíjense que acá ese vértice estaba en 0. ¿Por qué? Y porque aquí tenía únicamente la variable. No tengo ni más ni menos ninguna constante. Si yo graficaría esta función, fíjense, si yo le doy a x el valor 2, evidentemente 2 menos 2 me da 0. Por lo tanto, para x igual a 2, el valor absoluto de esa función es 0. Pero si le doy el valor 3, me va a quedar el valor absoluto de 1, que es 1. Si le doy a x el valor 1, me va a quedar el valor absoluto de menos 1, que es 1. Por lo tanto, vemos que también tengo como gráfica dos segmentos de recta, pero lo que se modificó ahora es la posición de ese vértice, esa B corta. ¿Y dónde se encuentra? Justamente en la constante que acompaña a x de esa función en valor absoluto. ¿Qué pasa si hubiese sido en lugar de menos una suma? El vértice va a ser justamente en esa constante, pero que es negativa. ¿Qué estoy diciendo? Si yo quiero graficar x más 3, este vértice va a estar justamente en menos 3, porque si yo a x le doy el valor menos 3 más 3 me va a dar que la imagen es 0. Por lo tanto, en ese caso, la imagen o ese vértice de esa B corta que grafica la función valor absoluto está en ese valor, si quieren decirlo cambiado de signo, acá que es menos es más, acá que es más es en menos. En ese valor estaría el vértice. ¿Qué pasa si yo quiero graficar una función valor absoluto que está precedida por el signo negativo? Sea, por ejemplo, menos el valor absoluto de x o menos x menos 2 en valor absoluto. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, ¿cómo sería la gráfica si yo quiero representar menos el valor absoluto de x, por ejemplo? ¿Va a cambiar en algo este tipo de gráfica? Profe, puede ser que cambie la dirección entre, digamos, la B al Exactamente. cuadrante, En al cuadrante I. lugar, perfecto. Fíjense que este signo que está precediendo al valor absoluto, lo que me está diciendo es que siempre las imágenes van a ser números negativos. Porque si yo saco el valor absoluto de cualquier número real, sabemos que el valor absoluto es positivo. Pero este signo me está cambiando el signo de este resultado. Por lo tanto, esto me está indicando que todas las imágenes van a ser números reales negativos. Por lo tanto, si yo tuviera que graficar en este caso la función menos el valor absoluto de x, la imagen de 0 va a seguir siendo 0. Pero ahora, en lugar de que la B corta o estos segmentos de recta sean números reales positivos, lo que va a ocurrir es que van a ser todos, pero números reales negativos. Es decir, ahora las imágenes son todos números reales negativos. Esto que expliqué acá se mantiene. Ese vértice va a estar en esa constante que acompaña. Pero lo que va a pasar es que ahora todas las imágenes son números negativos. Se mantiene, como les decía, el vértice en esa constante que acompaña a x en valor absoluto, pero este signo hace que justamente todas las imágenes sean números reales negativos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Esta entonces es la función valor absoluto. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué estudiamos? Bueno, porque este tipo de funciones van a sernos muy útil cuando estudiemos determinadas propiedades en límites y cuando estudiemos determinadas propiedades también en derivadas. Por eso es la presentación de este tipo de funciones especiales por el tipo de gráfica que tienen. Muy bien, vamos a seguir ahora representando otra función especial.
Y vamos a representar ahora la función parte entera de x. La función parte entera de x. ¿Y cómo se define la función parte entera de x? Se define como la variable, pero ahora colocada entre dos corchetes. La variable colocada entre dos corchetes se define como parte entera de x. ¿Cuál es el dominio para este tipo de funciones? Todos Y los van a reales. ser todos los reales, porque todo número real tiene parte entera. Y luego que grafiquemos vamos a ver cuál es el conjunto imagen. Por lo tanto, entonces, el dominio son todos los números reales, repito, porque cualquier número real tiene parte entera. Entonces vamos a graficar este tipo de funciones en nuestro sistema de ejes cartesianos. Muy bien. Si yo miro el intervalo de números reales entre 0 y 1, evidentemente la parte entera de cualquier número real comprendido en el intervalo entre 0 y 1 es 0. La parte entera de 0 es 0. Y para cualquier número real comprendido entre 0 y 1, su parte entera sigue siendo 0. Por lo tanto, las imágenes para este conjunto de números reales, o ese intervalo de números reales, es 0. Pero no puede ser cuando llegue a 1, porque la parte entera para el número 1, el número real 1, ya es 1. Por lo tanto, para 1, ya su parte entera es 1. Por eso, sobre 1, aquí hay un círculo abierto, porque, repito, la parte entera de 1 no es 0, sino es 1. Si ahora sigo mirando, porque como el dominio son todos los reales, si tomo el número real 2, para cualquier número real perteneciendo o comprendido en este intervalo entre menos 1 y 2, ¿cuál es la parte entera? 1. ¿Cuál es la parte entera entre 1 y 2? 1. 1, correcto. La parte entera va a seguir siendo 1 hasta que llegue a 2, porque ya la parte entera de 2 va a ser 2. Por lo tanto, entonces va a ser este segmento de recta paralelo al eje de las X, va a ser constante, un segmento paralelo al eje de las X, porque para cualquier número real entre 1 y 2, su parte entera es 1, exceptuando cuando llegue ya a 2, porque para 2, su parte entera evidentemente es 2. Por lo tanto, para 2 es 2. Y así, si sigo tomando entre 2 y 3, la parte entera va a ser 2. Si tomo entre 3 y 4 va a ser 3. Si tomo entre 4 y 5 va a ser 4. Y así sucesivamente. Por lo tanto, estoy viendo que cuando estoy tomando números reales positivos, la parte entera es siempre el número real positivo menor. Entre 0 y 1 es el 0. Entre 1 y 2 es 1. Entre 2 y 3 es 2. Entre 100 y 101 va a ser 100. Y así sucesivamente. Por lo tanto, vemos que la gráfica de esta función son segmentos de rectas paralelo al eje de las abscisas, comprendido en el intervalo que estoy considerando. Pero ahora, ¿qué pasa si tomo números reales ahora negativos? Si tomo, por ejemplo, el segmento de números reales comprendido entre menos 1 y 0, ahora esto se modifica porque seguimos con el mismo criterio que teníamos acá. Dijimos que entre dos números reales, la parte entera siempre es el menor número. Eso se sigue manteniendo para números negativos. Entre el 0 y el menos 1, ¿quién es menor? Menos 1.
No. Menos Menos 1. Por lo tanto, para cualquier número real negativo, siempre la parte entera es el menor. Para menos 1 es menos 1. Y acá va a ser abierto, obviamente, porque para 0 es 0. Por lo tanto, también es un segmento de recta paralelo al eje de las abscisas, donde la parte entera siempre es el número real menor. Si tomo entre menos 1 y menos 2, la parte entera va a ser menos 2. Y también es un segmento de recta paralelo al eje de las abscisas. Fíjense que voy marcando estos puntitos con círculo abierto porque si no, habría doble imagen y esto dejaría de ser una función, no cumpliría con la propiedad de unicidad. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de la parte entera en una función, siempre la parte entera es el número real menor del intervalo de números reales que estoy tomando. Fíjense entonces que esta función recibe un nombre particular y también recibe el nombre de función escalonada, porque fíjense que son segmentos de recta que forman como si fueran escalones de, valga la redundancia, de una escalera. Por eso también esta función se la conoce como función escalonada, porque su representación son segmentos de rectas paralelo al eje de las abscisas o al eje de las X. Teniendo en cuenta entonces esta representación, esto puedo seguir aquí graficando obviamente para reales positivos como para reales negativos. Yo dibujé nada más que una parte para que vean la gráfica y por qué justamente es una función especial por la especialidad que representa su gráfica. Viendo esta gráfica, ustedes me dirán, o alguien me responderá cuál es el conjunto entonces imagen de esta función. Ya vimos que el dominio son todos los reales, pero ¿cuál es el conjunto imagen? Los Los enteros. enteros. Muy bien, el conjunto de los números enteros. Porque fíjense que únicamente son imágenes 0, 1, 2, es decir, números enteros positivos o menos 1, menos 2, menos 3, números enteros negativos. Por lo tanto, el conjunto imagen de esta función son únicamente los zetas. Acuérdense que a z es la letra con la que simbolizamos el conjunto de los números enteros. Muy bien, esta entonces es la función parte entera de x. Y por último, vamos a ver una última función especial, que es una combinación de lo que ya hemos visto de otras anteriores, que es la que se llama función mantisa. Función mantisa. ¿Y cómo se define la función mantisa? Se define como el valor absoluto de x, x menos su parte entera. X menos su parte entera. De manera tal de que para poder graficar esta función tenemos que ver justamente esta definición. La variable menos su parte entera. Si yo quiero graficar esta función, vamos a analizar nuevamente su dominio e imagen. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los reales, porque todos los números reales tienen parte entera. Por lo tanto, y esto es un número real cualquiera, yo a cualquier número real le puedo restar su parte entera y existe otro número real resultante de esta diferencia. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los reales. Después vamos a ver el conjunto imagen. Muy bien, si yo quiero graficar esta función y empiezo por el número más sencillo, el 0, obviamente para 0 la imagen es 0. Porque si digo 0 y la parte entera de 0 es 0, 0 menos 0 obviamente es 0. Por lo tanto, para el real 0, su imagen es 0. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero tomar
cualquier número real que pertenece a este intervalo, entre 0 y 1. Cualquier número real que pertenezca a este intervalo. Y yo quiero graficar. ¿Cómo sería la gráfica de las imágenes para cualquier número real comprendido en este valor? 1 menos 1, la imagen quedaría en 0. Vamos a por partes. Yo dije para todos los valores. Vos me dijiste exclusivamente para el 1. Sí, obviamente. Si yo le doy 1, menos 1 me va a quedar 0. Para 1 vuelve a ser 0. Perfecto. Pero ahora para cualquier número real comprendido entre 0 y 1. Por ejemplo, a ver si se dan cuenta. Hago la tablita de valores. Quiero tomar cualquier valor real comprendido entre 0 y 1. Se me ocurre tomar 0,85. Eso es un número real comprendido en este intervalo. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuánto vale la imagen de 0,85? Apliquen esto. ¿Cuánto? No escuché. 0,85. Correcto, es para este caso el mismo valor, porque fíjense, para eso les hice la tablita. X le di el valor 0,85. Menos la parte entera de este número. ¿Y la parte entera cuál es? ¿No es 0? Por lo tanto, en este caso le resto 0 y nuevamente me va a dar 0,85. Por lo tanto... O sea, la imagen sería como un dominó. Exactamente, muy bien. Y ahora cuando grafique se van a dar cuenta lo que dijo su compañero. Muy bien. Va a ser como si fueran dominó a 45 grados todas las fichas, ¿sí? Todas las fichas a 45 grados. Grafico este punto y después les digo les interpreto lo que dijo su compañero. Entonces, para 0,85 me está dando 0,85. Y fíjense que si yo le doy cualquier número comprendido entre 0 y 1, la imagen va a ser siempre el mismo número, porque la parte entera es 0, le estoy restando 0. Por lo tanto, eso va a llegar hasta un instante en que, obviamente, cuando diga 1, no puede ser 1, porque ahí sí, 1 menos 1 me da 0. Entonces, 1, 1 va a ser un círculo abierto, porque la imagen para 1 es 0. Pero para cualquier valor comprendido entre 0 y 1, es el mismo número, porque le estoy restando en este caso 0. Por lo tanto, esto va a ser una recta a 45 grados. A 45 grados, ¿por qué? Porque el mismo valor de X es el mismo valor de Y. Y es lo que hoy llamábamos, cuando expliqué la función valor absoluto, la función identidad, que es la función lineal, donde el valor de X es el mismo valor de Y. Y eso está ocurriendo para cualquier valor comprendido en ese intervalo, donde, repito, el 1, 1 va abierto porque la imagen de 1 es 0. Por lo tanto, para este conjunto de real entre 0 y 1 es ese segmento de recta. Si hago el análisis para este otro segmento entre 1 y 2, obviamente que cuando le dé 2, la imagen va a ser 0, porque 2 menos 2 me va a dar 0. Pero, ¿qué pasa? Si ahora yo le doy cualquier número real entre 1 y 2, le voy a estar restando siempre la parte entera que es 1. Por ejemplo, si le digo 1,4, es un valor que está comprendido en este intervalo. Si yo quiero hallar la función mantisa de 1,4, a 1,4 le tengo que restar 1, la parte entera. Y este 1 es la parte entera de cualquier número real comprendido entre 1 y 2. Por lo tanto, esto me va a estar dando 0,4. Pero fíjense que en definitiva decir
1,4, es lo mismo que diga que desde el 1 me corrí un segmento de longitud 0,4. Y la imagen me da como altura un segmento igual a lo que me corrí de la parte entera. Por lo tanto, esto nuevamente va a ser otro segmento de recta, porque lo que me corrí desde la parte entera de X es lo mismo que mido en su imagen. Por lo tanto, nuevamente esto va a ser otro segmento de recta a 45 grados, donde obviamente en 2 queda abierto, porque para 2 ya su parte entera es 0. Esto nos lleva a la conclusión que el conjunto imagen para los reales positivos siempre son segmentos de recta a 45 grados que parten desde 0 y quedan abiertos justamente en 1. Todos son segmentos de recta y esos segmentos de recta son a 45 grados. Y esto es lo que dijo su compañero, es como si fuera un efecto dominó. Si yo le empujo a esta pieza que está a 45 grados, tumba las demás. Por eso su compañero hoy habló de efecto dominó, o como si fuera un dominó, la representación de esta función. Lo que dije para números reales positivos se cumple exactamente para números reales negativos, donde aquí me va a quedar abierto, y para justamente, ¿qué va a pasar con menos 1? Acuérdense que si le doy menos 1, la parte entera es menos 1. Por lo tanto, se sigue verificando que en los números negativos, las imágenes para cada número negativo es 0. Y lo mismo va a ocurrir cuando tome cualquier valor comprendido, en este caso entre menos 1 y 0, las imágenes van a quedar sobre una recta a 45 grados. Si represento entre menos 1 y 2, la parte entera de menos 2 es menos 2, por lo tanto ahí va a quedar el 0, y nuevamente aquí va a quedar un circulito abierto y me queda nuevamente un segmento de recta a 45 grados. Conclusión, entonces, la función mantisa tiene como gráfica segmentos de rectas a 45 grados, comprendido en el intervalo de imágenes entre 0 y 1. Y ahí ven perfectamente ese efecto dominó del que hablaba su compañero. Teniendo en cuenta esto, podemos definir cuál es el conjunto imagen para esta función. Y el conjunto imagen únicamente es el intervalo de números reales cerrado en 0 y abierto en 1. 1 nunca llega a ser la imagen. Por lo tanto, entonces, esta es la gráfica de especial, o de esta función especial denominada función mantisa. ¿Comprendido? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Profe, una preguntita. Sí, escucho. Si yo, por ejemplo, tengo X igual a menos 1,5 y a eso le resto la parte entera que vendría siendo 1. No. Si vos tenés 1,5, la parte entera, menos 1,5 está aquí. La parte entera es menos 2. Entonces, mirá, fíjate cuando representamos la función parte entera. Para los números negativos siempre es la parte entera el número menor. Por lo tanto, entre menos 1 y 2, el número menor es menos 2. Por lo tanto, la parte entera entre menos 1 y 2 es menos 2. Entonces, fíjate si yo hago aquí en mi tablita de valores, te represento. Vos me dijiste, le diste el valor menos 1,5. Reemplazo. Menos 1,5 menos la parte entera. Y la parte entera de menos 1,5 es menos 2. Por lo tanto, ese resultado te está dando 0,5 positivo. Gracias, profe. Entre 0 y 1. ¿Estamos?
El que me preguntó, ¿se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. Por lo tanto, fíjense que siempre me quedan las imágenes comprendidas en este intervalo de números reales, entre 0 y 1. 0 cerrado, porque 0 es imagen, mientras que 1 es abierto. Bien. Hecho el estudio de estas funciones especiales, vamos a estudiar ahora una propiedad fundamental que cumplen determinadas funciones, no cualquier función va a cumplir lo que se llama la paridad de una función. Este concepto es fundamental. Miren que conmigo el año que viene van a tener todos, ahora un grupo de análisis 1, cursa conmigo la teoría de análisis 1 porque somos 4 teorías. Pero el año que viene hay una sola teoría de análisis 3. Y van a cursar conmigo nuevamente la teoría de análisis 3. Este concepto que voy a explicar ahora es fundamental entenderlo porque el año que viene no se lo explica. Y esto va a ser fundamental cuando estudiemos sobre todo series de Fourier, que va a tener particularidad la propiedad de la paridad de una función. ¿Qué es la paridad? Bueno, ver si una función cumple con el concepto de paridad, es decir, si la función es par o es impar. Eso significa el concepto de paridad. Entonces, verificar o ver si una función es par o es impar. Cuidado, no toda función entra en estas dos clasificaciones, porque una función puede no ser ni par ni impar, y puede también no tener paridad. Por lo tanto, hay 4 situaciones distintas. Decir que no tiene paridad no es lo mismo que decir la función no es par ni impar. La función puede ser par, la función puede ser impar, la función puede ser ni par ni impar. ¿Se acuerdan los intervalos ni? Bueno, lo mismo. Sería una función ni par ni impar. Y la cuarta es que no tiene paridad. Entonces vamos a ver con un ejemplo el concepto de cada una de estas 4 situaciones. Muy bien. ¿Cuándo decimos que una función resulta ser par? Yo voy a decir que una función cualquiera de variable independiente x es par si y solo si el valor de la función para un valor x de su dominio es exactamente igual al valor de la función para el valor opuesto del dominio. Eso está significando acá. ¿Qué quiere decir? Que para valores opuestos del dominio, la función mantiene su signo y valor absoluto. Eso quiere decir lo que está escrito ahí. Y ese es el concepto de función par. Una función es par cuando para valores opuestos del dominio, la función mantiene su signo y su valor absoluto. ¿Cómo verifico esto? Es muy sencillo. Supónganse la función cuadrática x al cuadrado. Si yo grafico esta función, voy a hacer la tablita para que lo vean. Para 0 es 0, para 1 es 1, para menos 1 es 1, para 2 es 4, para menos 2 es 4. Fíjense lo que está ocurriendo aquí en la tablita de valores. Para valores opuestos del dominio, la función mantiene su signo y valor absoluto. Por lo tanto, esto nos está indicando que esta función cuadrática es una función par, porque cumple con esta definición. ¿Y cómo lo veo gráficamente que la función es par? Pues te juro que es integral
literal, a mí me tienen la bola por el suelo con el tema de la microclase y hay cosas que me cuestan un huevo entender. Y encima después le preguntar por el favor, miren la microclase, la concha de tu hermano. Por favor, se está grabando la clase. ¿Quién está hablando, por favor? Si no se entiende, pregunten. Yo no les dije que pregunten. Salió todo por el micrófono a la persona que habló. Por favor, las faltas de respeto yo no la tolero. Sé que no fue hacia mí porque lo que escuché, no, pero a ninguna persona. Para eso estamos los profesores, para enseñar y explicar. Y yo no tengo ningún inconveniente de explicar tantas veces como sea necesario. Así que por favor les voy a pedir que sean respetuosos como somos nosotros respetuosos con ustedes. Repito entonces, esta función es par cuando para valores opuestos del dominio, como está ocurriendo con esta función, la función mantiene su signo y valor absoluto. Y hemos visto, fíjense, para menos 1 y 1 la función me está dando el mismo valor absoluto y signo. Lo mismo ocurre para 2 y menos 2, y así sucesivamente. Así sucesivamente. Si yo grafico, en este caso obtengo esta parábola. ¿Cómo me doy cuenta gráficamente, sin hacer esta tabla de valores, de que la función que estoy graficando es par? Por la simetría axial que presenta la gráfica de la función. De esa manera, yo gráficamente puedo ver si la función cumple con esta propiedad de paridad o no. La función es par desde el punto de vista gráfico cuando su gráfica es simétrica respecto a un eje vertical, que puede ser el mismo eje de las ordenadas o un eje paralelo desplazado hacia derecha o hacia izquierda del eje de las ordenadas. De esa manera yo puedo ver si realmente la función es par desde el punto de vista de la gráfica. Gráficamente la función es par cuando su gráfica es simétrica respecto a un eje paralelo o el mismo eje de las coordenadas o un eje paralelo a él. De esa manera puedo observar porque se va a verificar esta situación que es esta definición. Esto va a ocurrir en el caso de que la función sea polinómica, es decir, que su expresión sea un polinomio. La función va a ser par solamente cuando tenga los términos y todos sus exponentes sean pares. Por lo tanto, no solamente va a ocurrir esto con una función cuadrática, sino con cualquier función polinómica, pero cuidado, repito, cuando todos los términos sean de exponentes pares. Lo que quiero decir que, por ejemplo, si yo tengo la función x a la cuarta menos 2x cuadrado, con seguridad que esa función polinómica de cuarto grado es par, porque todos los términos que la componen tienen exponentes pares. La variable, obviamente, no los números, los exponentes de la variable. Si ya aparecen exponentes mixtos, es decir, pares e impares, ya no cumple con esta condición. Por lo tanto, tampoco va a ser par. De esta manera, entonces, puedo verificar la paridad o que una función es par. Y cuidado, no solamente podemos hablar de esta propiedad para las funciones polinómicas, porque esta definición puede cumplirse para cualquier función. Si se cumple, decimos que la función es par. Si hablamos, por ejemplo, de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, que después vamos a hacer un repasito, ¿qué les parece? ¿Hay alguna función trigonométrica que sea par, que cumpla con esta definición? La función seno, profe. La seno. No, al revés. La función coseno es par. La función coseno, no la función seno. Y si no, les demuestro muy fácil. Ustedes me dijeron el seno. Fíjense,
tomamos el valor del seno de 45 grados. 45 grados lo puedo escribir de esa manera, o en el sistema circular es pi sobre 4, cualquiera de los dos. Es exactamente lo mismo escribiendo el ángulo, ¿sí?, en dos sistemas diferentes de ángulos, de medición de ángulos. Si ustedes hallan con la calculadora, con seguridad, que el seno de 45 grados les da 0,707. Si yo voy a la representación gráfica de los segmentos de las funciones trigonométricas en el círculo trigonométrico y mido ese ángulo de 45 grados, y yo quiero hallar, esto es un repaso, seguramente esto ya lo vieron, los segmentos de las funciones trigonométricas para ese ángulo, lo que hacemos es proyectar el extremo